Uno, dos, tres, Juancito Tópico. Es un buen payaso. Tú nomás eres payaso. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Batido en Trópico. Espérate, ¿Qué? ni siquiera le había. Ni siquiera había Relajado. Muy bien, bienvenidos a Batido en Trópico, su programa favorito de señas para inicios de videos. Creo que en uno sí lo dejaste, ¿no? Para que la gente lo conociera. Ajá, exacto. ¿Cómo estás, David? Bien, tranquilo. Muy bien. Esperanzado en el futuro. Perfecto. Pues esto que parece un martillazo que nos va a dar en la cabeza. A mí yo pensé que esa era la idea. Ya cállate. No, como que hasta ahorita caí en cuenta que sí nos está como agrediendo. Pues acá podemos ver un aula de un maestro y acá pues un químico, lo que sea. Okay. ¿Por qué? Porque hoy vamos a platicar acerca de empleos y un poco de su evolución. Acá voy con su evolución. Vamos a platicar de los empleos que ya no van a existir o que han dejado de existir recientemente y hacia dónde nos dirigimos, Okay. ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, no sé, aquí creo que es un programa donde la opinión de toda la gente sería muy valiosa, que nos pudieran expandir nuestro panorama. La verdad es que cuando me puse a investigar yo la parte de los empleos que han desaparecido, híjole, pues te llama mucho la atención, ¿no? Porque es cierto, algunos de ellos inclusive sonaban como muy buenas ideas, todavía para nosotros, o sea, no yéndome tan lejos, ¿no? Sí. Entonces, pues platiquemos de eso. Primero, por ejemplo, el primero que yo encontré, agentes de viajes. Sí. Ya. Es una profesión que va a caer en desuso porque ya toda la gente se puede conseguir su propio viaje a través de internet, de las páginas. ¿Qué es eso? Así. ¿A dónde quieres ir? No te estoy entendiendo nada, pero... Pues es el sonido del celular, así como quiero ir al Congo, ahí voy. Ok, es que yo siempre tengo en mute mi celular, entonces... Sí, está. No, pero sí, o sea, y por ejemplo, yo tengo una amiga, es de nuestra edad, que tenía una agencia de viajes, ¿no? Y efectivamente me platica que pues dejó de tener gente poco a poco. Ella todavía me mencionaba que tenía público, digamos, o clientela potencial y cautiva, ¿Sí? porque mucha gente le cuesta trabajo verlo directamente en el internet, ¿no? Yo soy de esas personas que prefiero siempre hablar con alguien. Ahorita que dabas el ejemplo del teléfono, yo prefiero hablar con alguien del otro lado a estarme dando como autoservicio, ¿no? Sin embargo, la verdad es que la tecnología va avanzando y, por ejemplo, ahorita con todos los temas de la pandemia, yo creo que muchos de nosotros le estamos perdiendo el miedo al comercio electrónico. Eso incluye pues el tema de los viajes. Claro. Entonces, pues este negocio que la verdad era pues una buena idea, pues se va a desaparecer, ¿no? Ahí nada más como anécdota, me acuerdo muchísimo que en uno de los mundiales, no es que en varios, hubo agencias de viajes estafando mexicanos, ¿no? Y tenían ahí a un montón de personas varadas en los aeropuertos de otro país porque pues, sus vuelos no eran reales, cosas así, ¿no? Entonces, también me da risa pensar que a pesar de que supuestamente acudes a ellos para evitarte problemas, pues luego te generaban más. Entonces, claro, yo creo que ese factor de la confianza también hace que la gente prefiera comprar directamente en una página de internet, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, es uno de los trabajos que está cayendo en desuso. ¿Te digo otro? O te digo uno yo. A ver, espántame. Cajeros. Cajeros o cobradores, por ejemplo, no sé, creo que el ejemplo más clásico que hemos visto y que ha estado desapareciendo, como los cajeros en el asunto de los estacionamientos, ¿no? O sea, sí, eso es prácticamente ya no hay. Ya no hay gente, ¿no? Ahí en la, pues en la pluma que te diga, sí, vamos a hacer un intercambio de dinero por su salida de su coche, ¿no? Te cuento una anécdota sobre ese punto, o sea, sí, sin duda, y tiene su lado triste, ¿no? O sea, por un lado, pues es más eficiente una máquina, la verdad. Sí. Pero sí, y te voy a contar, te cuento esa anécdota. Yo creo que a lo mejor nunca te lo platiqué, íbamos tú y yo en la misma universidad, tu facultad estaba frente a la mía, ¿no? Bueno, eso sí lo sabías.
Ah, sí. Porque nos vimos ahí. Porque nos vimos ahí varias veces. Lo peor es que lo dudes, güey. Pues, fuimos ahí 4 años prácticamente. Bueno, Ya 3. sé. Porque Pero tú ibas en la tarde y yo iba en la mañana. No, güey, yo siempre fui en la mañana. ¿Sí? Yo siempre fui en la mañana, sí. De hecho, hasta por eso me salí a trabajar una vez, para poder hacer mi servicio en la tarde y ir a la escuela en la mañana. Bueno, sí fui los 8 semestres en la mañana. El punto es, no sé si te acordarás que había unos cajeros, o sea, personas para pagar el estacionamiento, que en realidad como que te lo cobraban por año, pero pues te daban la entrada y la salida. Ajá, y traías tu tarjetón. Ajá. Corona. Tiempo después, cuando yo fui a hacer un trámite, bueno, ¿y a qué me refiero con que nunca te lo conté? No creo haberte contado esta anécdota. Uno de esas personas era papá, bueno, es papá de una niña que iba con mi hermana a la primaria. Ok. Entonces, era muy chistoso porque conocí a la niña, pues en ese momento era niña, tú sabes, soy mucho más grande que mi hermana, y el papá era igualito, ¿no? Y yo, no manches, son idénticos. No, entonces cuando regresé, no sé, un par de años, 3 años después de que nosotros salimos de la escuela a hacer un trámite, y vi que ya había máquinas, y yo así de, no manches, y el papá bueno, pues de la amiga de mi hermana, ¿qué, no? Como que sentí feo, ¿no? Y yo, Sí, claro. bueno, pues ya que, afortunadamente, al menos en ese momento, subí a las gestiones administrativas, que estaba ahí en la entradita. Ahí en la entrada, sí. Ajá, pues en la primer edificio, digamos, y los habían subido administrativos, entonces ya los veías a todos ahí. Y, qué buena onda, ajá, sí, así de, qué chido, no los despidieron, les dieron trabajo aquí, ¿no? Ojalá sigan ahí, o bueno, o en cualquier otro lugar que estén muy bien, ¿no? Claro. Pero sí me daba como ese dejo de tristeza cuando las máquinas nos sustituyen, y que varios de estos trabajos caen en esos supuestos, ahorita vamos a decir más, pero pues bueno, así es el mundo, así es la tecnología y pues ni modo, ¿no? Y hay que encontrar nuevos oficios. Entonces sí, sin duda el de los cajeros es uno de ellos. Ahorita también como otra anécdota, algo que a lo mejor allá donde estás tú ya es más común, acá tiene poco y me sorprendió mucho, ya lo probé, es que en los supermercados ya no hay un cajero, ya te cobras tú mismo. Sí, entonces, sí. La verdad es que así como que lo haces con miedo de, sí lo estoy haciendo bien, ¿qué va? Claro. No, entonces como que digo, tiene todo. Pero siempre hay alguien ahí supervisando. No, ahorita está en un esquema donde a lo mejor son 8 cajas, 6 son tradicionales y 2 son de autoservicio. Pero bueno, seguramente para allá vamos, ¿no? Sí, seguro. Entonces sí, pero sí, siempre hay alguien, pero sí hay alguien supervisando, así que se cumpla, porque siempre se atora algo. Ajá. Entonces, pero bueno, supongo que al rato habrá 2 personas para las 8 cajas en lugar de 8 cajeros, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, pues sí, sin duda es de esos empleos que, híjole, que yo creo que en muy corto plazo ya pueden desaparecer casi en su totalidad, ¿no? Claro. Te voy a dar un ejemplo ahora yo, o bueno, otro caso. Y me costó más trabajo, o bueno, sí lo veo a más largo plazo. Okay. Conductores. No, en México me van a despedir. Por una máquina, que sí diga buenos chistes, güey. Que sí tenga cabellos para mecerse. Y que no le tengan que pagar como a Carlos. Entonces vas a desaparecer tú. No, se refiere como a choferes. Se ve más complicado porque finalmente todavía no tenemos la tecnología tan confiable como para pensar en que nos va a sustituir una máquina, ¿no? Sin embargo, sí ya hay muchas noticias de que hay vehículos autónomos, ¿no? Sí. También hay muchas noticias de que esos vehículos autónomos todavía tienen accidentes. Sin embargo, pues también tienen accidentes los que tienen un conductor tradicional, ¿no? Claro. Entonces, este trabajo lo encontré dentro de los que están próximos a desaparecer. De hecho. Entonces, está cañón, o sea, yo sí lo veo como de, híjole, ¿qué vamos a hacer? O sea, va a llegar al punto en que sea tan confiable que de plano te conduzca algo, una máquina. Wow, impresionante, ¿no? O sea, a lo mejor lo pueden tener en un tren, en el metro, que tiene un camino establecido, que no, pero pensarlo, por ejemplo, que un tráiler en la carretera que cruza el país esté conducido, bueno, sea conducido por un instrumento, está cañón, o sea, está bien, ¿no? O sea, la tecnología, ¿no? Yo creo que en un primer momento va a ser como asistido y en su etapa final ya será como solamente el automóvil, ¿no? Pero
O sea, yo digo que al principio será como un híbrido entre que yo manejo, por decir algo, ¿no? O sea, si yo soy un conductor de camión y tengo que llegar de México a Laredo y son 12 horas continuas de viaje, a lo mejor manejo yo 8 y le dejo las otras 4 al camión, o los trayectos más sencillos al camión. O sea, yo creo No, que eso... y de hecho, hay un caso que ya lo hacen y que ya es así, y que por eso me cuesta menos trabajo visualizarlo, las aviones. Ándale. Los aviones tienen piloto automático y la mayor parte del trayecto vuelan solos. Incluso parece ser que hay algunos que hasta pueden aterrizar y despegar solos, que son pues, los... Dicen que el despegue es la parte más difícil. Yo pensaría que es el aterrizaje, pero El del dicen que es el aterrizaje, despegue. sí, se siente más fea. Pero dicen que es el despegue. Ah, bueno, y tú que le tienes fobia a volar. Pero bueno, por ejemplo, eso lo veo más factible o menos difícil de creer porque ya grandes partes del trayecto vuelan solos, ¿no? Entonces, no sé, o a lo mejor vía remota en la torre de control alguien se encargue de estacionar todos, ¿no? Cual dron, Claro. ¿no? Entonces, sí. ¿Tienes otro ejemplo? Digo otro. Corredores de bolsa. Perfecto. ¿Por qué los corredores de bolsa? Pues básicamente, por ejemplo, yo creo que todo eso lo empezó a implementar Bitcoin en el momento en el que tú puedes invertir como tu dinero en línea. Entonces ya no necesitas a un intermediario para comprar acciones. O sea, si tú ya tienes una cuenta de Bitcoin, puedes ir y comprar acciones de Walmart por tu cuenta. O sea, porque Bitcoin empieza a ser como tan flexible en este momento que deberíamos hacer algo de un programito de Bitcoin para ir un poquito más adentro. Yo estoy en contra de las criptomonedas. Ajá, no, pero realmente No, sería un buen debate. se empieza a ver una gran apertura. O sea, por ejemplo, tú ya puedes ir y comprar tu carro Porsche con 40%, o sea, puedes comprar un Porsche con 40% en criptomoneda y lo demás tendría que ser en dinero tradicional. Manera tradicional, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero realmente yo creo que eso empezó como a ser más flexible. Y también hay muchas aplicaciones que ya te permiten invertir en acciones. Por ejemplo, tú ya puedes ir y comprar tus acciones de Amazon directamente con una aplicación, ¿no? Entonces, realmente los corredores de bolsa ya no están, o sea, no sé, o sea, a lo mejor ahorita todavía siguen funcionando, pero en un futuro creo que ya no va a ser tan necesario. No, y sí, tal cual. De hecho, es antes de los Bitcoin, la verdad, pero sí, como dices, pues, obviamente se aprovecha de las plataformas tecnológicas, sí. Aprovecha en el sentido que pues, es la herramienta por la cual se comercian. Hay un montón de trasfondos de todo esto, ¿no? Por ejemplo, todos los instrumentos de inversión tradicional que se me llama mercado de deuda, que un pagaré bancario, por ejemplo. Pues la verdad es que ya lo puedes contratar desde tus aplicaciones bancarias, ya no necesitas hablar con alguien que te haga esa inversión ni ese retiro. Entonces, claro. De hecho es otra de las profesiones también que entrarían los cajeros, ¿no? Ya la gente casi no usa un cajero bancario tampoco. Bueno, mucha gente aún lo hace, pero va disminuyendo y va disminuyendo a niveles rápidos, ¿no? O sea, sí va para allá. Y sí, efectivamente, de hecho, en estos canales en YouTube y eso, ves un montón de propaganda sobre corredores virtuales de bolsa, ¿no? ¿A qué voy con que tiene también un trasfondo que sí tiene cierta conveniencia? Y para no entrar ya demasiado en ello, hay algo que se llamaba prácticas de venta. ¿Qué ocurría? Y todos lo vieron en el Lobo de Wall Street. Recordarán la escena donde el jefe le está enseñando a Leonardo DiCaprio cómo ganar dinero. Sí. Y le pregunta, ¿cuál es tu objetivo? Y él, no, pues que mis clientes ganen dinero. No, tu objetivo es que nosotros ganemos dinero, o sea, que tú te hagas rico, no te importa el cliente en realidad. Entonces, pues bueno, existen... yo pensé cuando lo estaba haciendo... pues de hecho es ahí cuando se lo platica. Ya sé, pero eso sí no está muy pegado. Entonces, es lo que pasaba, ¿no? ¿Qué ocurría? Te cobran por operación. Entonces, lo que hacían los operadores es, pues no me importa si ganas o pierdes, yo te voy a recomendar que estés comprando y vendiendo, porque tú me vas a pagar una comisión por cada una. Entonces hay leyes donde ya no se permite eso y la gente ya no puede tener un servicio asesorado tan fácil. Hay un montón de cosas, ¿no? Sí sería algo muy complejo explicarlo todo, pero finalmente también va por allá. Oye, tú mismo, como bien mencionas, vas a hacer las operaciones. Tú quieres comprar acciones Walmart,
tú vas a tu aplicación y tú las compras sin necesidad de hablar con nadie. Entonces, Exactamente. abarata las transacciones también para ti. Todo el riesgo te queda a ti, Te lo queda a cual ti. también es bueno porque en realidad es tu dinero el que está en juego. Entonces sí hay una razón para que estos corredores vayan. De por sí ya hubo una evolución. Tú te acordarás que pues finalmente el mercado antes era literal, estaban en la pieza de remates y estaban Sí. ofertando, ¿no? Sí, sí, sí. Ya todo es tecnológico y pues bueno, vamos para allá, ¿no? A ver, te voy a decir esta, a ver qué te parece, aunque de alguna manera se sigue dando, pero ya es como muy específico. El telemercadeo. Antes la gente te hablaba a venderte cosas. Oye, te vendo una enciclopedia, te vendo películas, te vendo 1000 cosas, ¿no? Ahorita prácticamente lo que hablan a venderte son tarjetas de crédito, ¿no? Como que es un canal de ventas tradicional para bueno, no tradicional, es un canal que están utilizando todavía los bancos para colocar productos, ¿no? Pero antes era muchísimo, y antes y sobre todo se daba en los Estados Unidos, aquí tal vez, acá en México no tanto, no sé en Canadá, pero pues en Estados Unidos se utilizaba muchísimo, ¿no? La venta, digamos, en lugar de puerta en puerta, teléfono a teléfono. Y esto está cambiando porque más bien se busca que el cliente sea proactivo y no reactivo, ¿no? ¿Y cómo se ve esto? Pues con Amazon, ¿no? Y con estas empresas de Mercado Libre y todas las digitales, donde tú quieres comprar algo, pues entras a la tienda. Y es más, todas las tiendas ya prácticamente, no todas, pero prácticamente todas, y sobre todo las grandes, tienen su propio canal de ventas en Internet. Entonces, vuelvo al punto, ya se vuelve proactivo y no reactivo, ¿no? Entonces, si el telemercadeo, pues es de lo que va a desaparecer seguramente. Sí, seguramente. ¿Tienes otro? No, realmente no. Yo quería mencionar otro. Bueno, nada más como las cosas impresas, así como libros. Ajá, exacto. Flyers, No, más allá, los periódicos. Ajá, o sea, me refiero como a la cuestión impresa. Ajá. O sea, como que eso ya como que va un poco de salida, porque realmente la gente está más metida en celulares o computadoras y ya, o sea, como que es más fácil poner una propaganda en Facebook, o porque realmente la gente invierte mucho tiempo ahí, o poner una propaganda en donde quiera que tú quieras que sea, la plataforma que te guste, o sea, Instagram, Facebook, lo que quieras. O sea, es más fácil hacer un anuncio ahí y no te cuesta tanto. Lo platicábamos en otro programa, por ejemplo, las enciclopedias. Nosotros dependíamos de las enciclopedias para poder hacer nuestras tareas, ¿no? Hoy no, ni siquiera sé si sigue existiendo la enciclopedia británica tan famosa, ¿no? O de plano ya se ven ediciones digitales o... No tengo idea. La gente, ¿Te acuerdas del Encarta? Que era como ajá, el que primer... rompió el paradigma. Ajá, pero era un CD, o sea, tenías que Ajá. comprar la enciclopedia en CD. Y la cargabas en tu computadora, ¿no? Es más, ni siquiera se cargaba, lo consultabas en la computadora porque no podías bajar el Encarta, según yo, a la computadora, sino que cada vez que necesitabas ponías tu CD, ¿no? Sí, rompió ese paradigma y pues la verdad es que ahorita tengo algunos amigos maestros y hasta les digo, oye, ¿cómo es ahora? ¿Cómo le haces para evitar? ¿Te acuerdas que con nosotros era pero no lo bajen de internet la información, ¿no? Pero pues, sí era muy incipiente y entonces prácticamente había 2 páginas donde había cierta información, ¿no? Sí. Se sigue vendiendo la enciclopedia británica, nada más como para... ¿Ah, sí? Me acomodó todo curioso. Hay una curioso. edición del 2020. Mira. Ahora sí la voy a comprar, al fin que yo siempre la quise y nunca la tuve. Entonces, ahorita ya debe ser más barata. O quién sabe, a lo mejor ya es para coleccionistas. Exacto. Sí. Entonces, le preguntaba a un amigo, oye, ¿cómo le haces ahora para evitar que no bajen las cosas de internet? Yo te diría que es casi imposible, ¿no? Es más, yo te diría que tal vez se vuelve hasta las fuentes oficiales ya de pronto, ¿no? Y pues sí, es lo que me decía, ¿no? Tienes que encontrar la manera en la que piensen lo que bajan, aunque sí estén bajando la información, porque ya es de donde se puede sacar, ya no, ni siquiera sé si hay tantas bibliotecas como antes, seguramente no. Por ejemplo, la que estaba muy cerca de mi primaria, ya no existe, o sea, le hicieron otra cosa, ¿no? Porque pues, ya la gente ya no va a las bibliotecas, porque efectivamente el mundo impreso, y por ejemplo, sería una buena pregunta para alguien que se dedica a las revistas o a los periódicos. Ok, entiendo que las ediciones digitales pudieran, en un escenario ideal, sustituir a las ediciones impresas. Sin embargo, en la vida real, yo no sé si en realidad
tú vendías 20 periódicos, ahorita te soy sincero, yo no necesito suscribirme a ningún periódico porque todas las noticias las veo en internet. Oye, que el Universal te cobra, no importa, entonces entro al Excelsior. Oye, el Reforma, por ejemplo, siempre ha estado bloqueado para quien no es usuario. No importa, al final te enteras por otro medio, o sea, es más, por periódicos de otros países que puedes consultar, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que sí es un tema que me parece curioso. Como que entramos muy tarde, ¿no? A entender qué es lo que estaba pasando en cuanto a la... Pues cómo se maneja el Internet y cuáles son los beneficios de hacer la transición. No sé. Ahora te voy a dar, por ejemplo, un negocio que en su momento era hasta muy aspiracional para la gente que iba a poner su primer negocio, ¿no? Okay. Por ejemplo, ya sabes, yo si pongo una tiendita, que es como lo más habitual, y si pongo una papelería, ¿no? Uno de esos negocios que está totalmente desaparecido era un videoclub. Sí. No, o sea, y te estoy hablando de antes de Blockbuster, de que Blockbuster llegara a México. Sí. Había muchos... Videocentro era la cadena grande que era de Televisa, pero en realidad, como que en las colonias, por ejemplo, tú y yo que no vivíamos en zona tan céntrica, pues había videoclubs, o sea, una persona como tal, ni siquiera una franquicia, compraba un montón de películas y pues las rentaba y era buen negocio, la verdad. Yo me acuerdo que mi hermano estaba... Mi papá tenía un negocio de videoclub. ¿Sí tuvo uno? Sí, era entre mi papá y mi tío tuvieron como 6, era una cadena grande, una cadena grande, distribuían Videomax, me acuerdo. Ok. No me acuerdo cómo se llama, Videoclub Betel se llamaba. ¿Betel? Betel, no sé por qué le puso ese nombre, pero Videoclub Betel. Y o sea, era una cadena grande, era 6, y me acuerdo que estaban en el Olivar del Conde, había dos de esas en el Olivar del Conde que los llevaba mi tío Paco, y mi papá tenía 3 o 4 en Padierna, o sea, era bastante grande. O sea, ya para tener Sí. Sí, o sea, porque yo te estoy hablando, por ejemplo, ya había uno en la esquina de mi casa, bueno, cerca de la esquina de mi casa, y mi hermano estaba fascinado, mi hermano era de, sí, quiero esa suscripción, y yo, o sea, porque a mi hermano siempre le gustan esas cosas, ¿no? Y ya tiempo después llegó Blockbuster, y Blockbuster le dio una torre a todos estos negocios pequeños. Desde que llegó Videocentro, ya estaba ya todo empezó, o sea, es que traían los estrenos y venían como con un monopolio bastante grande, y aún así, pon tú que, o sea, es que me acuerdo que mi papá dijo, no, así ya no van a hacer negocio con estos culeros. Y me acuerdo que cuando llegó Videocentro, que pero llegó así con una cadena, o sea, con todas las películas nuevas, así que porque bien recuerdo el negocio, o sea, una película nueva era una película que había salido un año después de que se había estrenado como un en el año. cine. En esa época era como un año. Era un año, sí, era un año después sí, porque ahora ya son como 4 meses más o menos para que una película, y bueno, ya hay hasta lanzamientos simultáneos, ¿no? Exactamente. Sí, no, lo que está haciendo Disney con las... sí, ya es otro mundo, ¿no? Ya no se parece nada. No, pero eso, te estoy hablando de los 90 y seguramente los videos que te decía, Videoclub Betel, o sea, eran o sea, yo creo que hasta el 96, 98 fueron negocios. Y me causó una curiosidad muy importante porque llegó Videocentro y llegaba con los estrenos, o sea, no los sacaba al año, los sacaba a los 8 meses, o sea, entonces cuando tú ya querías sacar el estreno, que según era el estreno para... Ellos ya lo tenían desde hace 4 meses, entonces era imposible competir contra eso. Entonces mi papá se dio cuenta de eso y dice, no, esto ya no va a ser negocio, y me acuerdo así que dijo, los voy a rematar, así, pon tú que valían las películas 20 pesos en VHS. Y me dice, dalas a 5 pesos. Y ahí me tienes a mí vendiendo las películas a 5 pesos. 5 pesos, no sé qué, hola. Oye, ¿y tienes esta? No, ya la vendí. Pues sí, porque ya era como recuperar la inversión, ¿no? Ya era como recuperar la inversión, pero tenía, o sea, te estoy hablando que tenía más de 10,000 títulos. Y, o sea, 5 pesos seguía siendo negocio. Wow.
Sí, O claro, sea, claro. pues sigue siendo un negocio. Porque aparte muchas de esas películas ya sabían, ya habían sacado su costo con las rentas anteriores, ¿no? Exactamente, O sí, sea, en ¿no? realidad ya no. Entonces me dice, vende, remátalas. Yo, sí, las rematé. Me dice, ¿y qué te das con el dinero? Y me acuerdo que, no, sí era una lana, porque era 98 y me dice, yo vendí como 5,000 pesos en ese entonces de puras películas, porque todo el mundo iba, no, dame la de Pelotón, que era como de las películas buenas. Y llegaban pidiendo. Esa película mis papás la rentaron como 20 veces, te lo juro. Y Sí. no la vi hasta hace como 2 meses yo. Es la primera vez que la veo completa. ¿En serio? Pero a mis papás les encantaba. No, sí. Pero es que, ¿sabes qué? La ponían como el sábado en la noche y la verdad me ganaba el sueño y yo era niño, ¿no? Porque es una película de 88, algo así. Sí. Teníamos menos de 10 años. Uh-huh. Entonces sí, y apenas la vi hace poco. Y yo, ay, no manches, sí es muy buena. Ya vi por qué la veían tanto. No, sí, es un clásico. ¿Sabes cuál me acuerdo que fue un hitazo? Por ejemplo, la de Terminator 2, también de... Claro, toda la gente la rentaba, ¿no? O sea, ahora, ese negocio, además, como dices, desde Videocentro y luego Blockbuster, que pues, era un imperio gigantesco, la piratería los mató. Sí. No, o sea, ¿por qué? Porque resulta que tú dices que ahorita estabas vendiendo una película original en 5 pesos, eran películas viejas. De pronto, por 10 pesos tenía los estrenos incluso del cine, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la piratería mató esto. La piratería les vino a dar con todo. Sí, y el streaming de plano, pues ya fue como el cuerpo ahí ya todo desfalleciente, pues ya no fue el tiro de gracia, ¿no? Realmente. Entonces, pues ya hoy hay un Blockbuster en Estados Unidos y es un museo. Ya no existe ese negocio. Ya ¿no? nomás es para decir que sí existieron. Ajá. Entonces, y digo que también como dato curioso, ellos pudieron comprar Netflix y no lo hicieron. Yo creo que ahí cuando Netflix les dijo, pues creo que le pidió $20 millones, ¿no? Y se rieron. No sé cuánto, pero pudieron haberlo comprado. Sí, ahora, creo que eran $20 millones. Una cosa así. También ahorita es muy fácil de acusarlos de falta de visión, ¿no? Pero también seamos sinceros, cuando lo pudieron comprar el Internet no era lo que es hoy. Claro. Por ejemplo... pero Netflix en ese entonces nada más estaba enfocado al sistema de te entrego y me entregas cuando quieras. O sea, esa era la visión de Netflix. Pero a este cuate yo creo que siempre le ha girado la ardilla y dijo, no, es que esto va a morir. Y lo creció, sí. Y cuando lo haces streaming es cuando dices, ¡pum! Pero fíjate que ahorita Netflix, con todo el boom que está pasando de todas las plataformas, Netflix ya se está viendo en problemas. O sea, ya no es el mismo competidor. Es que ¿cuántas hay? O sea, acá en México que llegan tarde, no inventes, o sea, hay 10. Tal vez hay como 15, porque muchas son muy pequeñitas y desconocidas. Sí. Grandes hay 5 o 6. Y de verdad, sí. Con las grandes van a tener. Ajá, o sea, y la verdad es que sí es de, híjole, pues es que... Y al final sí me da mucha risa porque Netflix tiene un inventario gigantesco y siempre estás de, no hay nada que ver. No, ¿sabes qué es lo que tiene Netflix? Que sus presupuestos son de 10 millones por serie. O sea, entonces, cuando tú le inviertes 10 millones por serie, es básicamente 1 millón por capítulo. Y en ese millón se te puede ir nada más en el puro casting. Entonces dejas de fuera todos los efectos especiales, por así decirlo. No, y la verdad yo creo que hasta la calidad de la gente, y la verdad es que también aquí en México pusieron una ley donde cierto número de producciones deben ser mexicanas en estas plataformas, y entonces la verdad es que están haciendo así a destajo series malísimas. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Ahorita acaban de estrenarse una serie de una chica que más o menos tendrá nuestra edad que se llama Ana Leyevska, que en su tiempo fue famosilla y todo. Sí, la de Jardín de Niños. No. Te estás confundiendo con Ludwika Paleta. No. Ana Leyevska era de a mil por hora, algo así. Una también, bueno, Ludwika es polaca, ella es rusa. No, igual es de nuestra edad, ¿no? El punto está en que tiene una serie que acaba de salir. Acaba de salir en Netflix y una en HBO y acabo de ver las dos, ¿no? En las dos hace prácticamente el mismo papel de una mujer rica, que es el segundo matrimonio de la persona, y que tiene un hijastro y un hijo, ¿no? Sí. Y ves la diferencia del papel, o sea, porque primero vi la serie de Netflix y de verdad digo, ay, qué mal actuó esta chava, no inventes.
Ujú. Veo la de HBO y la verdad es que es muy distinto. Y sí digo, híjole, ¿es la dirección? ¿Es el compromiso que le metieron? ¿Es la lana que le Es pagaron? la O sea, lana no lo habla. sé, pero de verdad hasta parece otra actriz, ¿no? Que hasta digo, hijo, no sé si hasta eso hable mal de ella, de que puede hacerlo mejor en el otro también y pues le valió, ¿no? Sí, sí, O sí. si de plano la dirección era, el papel es absurdo y ya, ¿no? Y pues ella se apegó a ello. No lo sé. El punto está en que sí, efectivamente, pues ahí entra eso que tú dices, les dan presupuestos muy bajos seguramente y hacen nada más cosas por cumplir. ¿No? Agarran a algún personaje que sea medio, por ejemplo, ahorita que decías de Ludwig Paleta, pues hay un montón de series en Netflix de Ludwig Paleta, Ok. y en Amazon, por ejemplo, pero pues porque están haciéndolo por cumplir con esto, ¿no? Se agarraron a Billy Peluche, a esta Regina Blandón, y también metieron un montón de series y películas con ella. Con Llega un él. momento donde es la nueva Marta y Gareda, ¿no? Que te acordarás que cualquier película mexicana Sí. tenía Marta y Marta Gareda, Gareda, sí. ahora tienen a Regina Blandón, Un ¿no? beso a donde quiera que esté, Marta Gareda. Y creo que está en Los Ángeles. Y más allá de criticar sus papeles o sus actuaciones, pues ves que lo No, hacen a son los destajo, ¿no? presupuestos, son los Sí. presupuestos. O sea, mira, no puedes competir con un presupuesto donde tienes 30 escritores escribiendo una novela o un... todas las series son novelas, no nos hagamos güeyes. Sí, Entonces, claro. básicamente es una novela, pero con presupuesto. Entonces, que si vas a Televisa y pues están acá los cuates, o sea, si tú te fijas en los créditos de quién escribe las novelas, son los mismos güeyes. Todo el No, tiempo. claro, claro. No, no. Y también seamos sinceros, también las novelas se fueron a pique, o sea, pero bueno, igual es otro programa que no estamos hablando. Que a lo mejor Sí. podemos hablar de eso, o sea, finalmente la televisión abierta ha sufrido una reforma. También la televisión abierta, por lo menos en México, que era a punta de lanza. En Estados Unidos hace muchos años, la televisión abierta no era popular. En México sí. O sea, en México la gente contrataba Sky y seguía viendo el canal 2. Yeah. ¿No? O sea, pero ahora lo veía a través de Sky en lugar de verlo por la antena de aire. La verdad es que sí tiene unos años que ha caído mucho, ¿no? Sí. En cuanto a ratings, vaya, y yo creo que pues también en calidad, porque se vuelve ese círculo vicioso que comentas, ¿no? Oye, pues ya no le voy a meter y pues ahora la gente prefiere ver programas de YouTube sin sentido como que una producción, ¿no? Y entonces pues también las novelas tal vez están destinadas a morir, aunque se van a convertir en series, como bien mencionas, ¿no? O sea, hablando de este tema de las profesiones también, ¿no? Sí. Yo lo único, por ejemplo, que nada más para ya cerrar mi idea de Netflix y con lo que tiene, el compromiso que va a tener dentro de lo que viene de la guerra del streaming, es que Netflix va a tener que meter más presupuesto a sus producciones. Ya nada más para cerrar esa idea, ya, porque cuando HBO hace una, por ejemplo, ¿te acuerdas de esta serie que se llama Band of Brothers? Sí, claro. De HBO, Game of Thrones. Game of Thrones, de hecho, tenían un presupuesto, pero como de 20 de 10 millones de dólares por capítulo. Por capítulo, una cosa así. Pero tuvieron que subirlo, tuvieron que subirlo porque realmente no les alcanzaba el presupuesto. Querían entregar calidad, tenían que subir el presupuesto. Y ellos fueron los que dijeron, ¿quieres calidad? Necesitamos dinero. Porque si no, todo el CGI que se tiene que hacer no va a salir. Y no va a salir bien. Y entonces, pues ahí te das cuenta cuando el dinero habla. Punto. Ya me callo. Sí, no. Y igual como mencionamos para cerrar la idea, alguna vez entrevistaban a un actor, ¿no? Y decían, oye, pero de verdad el presupuesto es tan importante, y decía algo muy simple, miren, es cierto, una buena historia siempre va a ser buena si hay mucho dinero o no atrás, o si hay mucha producción o no, incluso si hay un buen CGI o no, una buena historia puede vender con todo eso deficiente, ¿no? Sí. Sin embargo, hay cosas que no se ven y que son muy ciertas, como simplemente el dinero. Ahorita lo decías en el casting, ¿no? En hacer el proceso de casting, todo cuesta. Entonces, el ejemplo que daba este actor fui a hacer una película en Estados Unidos y repetimos la escena 30 veces. En México no la podemos repetir 2 veces porque se nos acaba la cinta. Claro. Y entonces, porque pues, la cinta cuesta, ¿no? Entonces, en cambio ya es de, no, a ver, vuelve a hacer, pero ahora desde este ángulo, ahora vuelve a hacer, pero de este ángulo. Y entonces, por eso las producciones se ven donde algo tan simple como un beso de 2 actores y que de pronto ves que la toma va de acá y va de acá, y pues no, hay otras más sencillas donde tiene que ser solamente un ángulo, y si por ahí el camarógrafo no tomó el ángulo perfecto, pues el beso se ve seco, aunque los actores no tengan la culpa, ¿no? Exacto. O viceversa, ¿no? Habrá momentos donde pues, un diálogo te trabes y, híjole, no puedes trabajar
grabarte. Entonces, estás más concentrado a lo mejor por no equivocarte en el diálogo que por la emoción que debes transmitir, ¿no? Entonces, sí, todo cuesta y pues ahí pregúntale a Tom Cruise que sigue usando cinta y no es digital. O sea, es una inversión terrible. Y él graba todas sus escenas, se ahorra el doble. No, pero o sea, el hecho de usar cinta es carísimo de París. O sea, porque igual tienes 3 cámaras con cinta, es carísimo. Seguro, ¿no? De hecho, algo que me llamaba la atención, la platicaba con un amigo que tenemos en común, que estábamos viendo el fútbol. ¿Y tú te acuerdas cuando en Televisa trajeron la cámara Phantom? Ah, sí. Ya no la usan. No, pues es caro. Ajá, o sea, eso güey. O sea, teníamos tecnología súper chida, bueno, teníamos, en México lo veíamos, porque inclusive no se veían las transmisiones a nivel mundial, ¿eh? O sea, en el fútbol español no veías la Phantom. Y ya no ves esas, ¿Para qué? No, ¿Para qué la quieres? Ajá, o sea, entonces, chale, pues quién sabe qué le hicieron o simplemente se vuelven obsoletas de volada, ¿no? La tecnología de volada se vuelve obsoleta. Entonces, pues sí son cosas que van decayendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, este programa era impensable grabarlo hace 20 años. Claro, o sea, no hubiéramos tenido los recursos para hacerlo, mucho menos de manera remota. Claro. O sea, hubiéramos tenido que agarrar una videocámara casera, tú y yo en el mismo lugar. O sea, la verdad es que pues sí, las cosas van evolucionando y van cambiando, ¿no? Por ejemplo, me suena que ya no van a haber operadores de grúas para las tomas de lo que quieras, del fútbol, de una novela, de una serie, de lo que sea. Pero ahora vas a tener operadores de drones. Claro. Porque ellos son los que van a hacer esas tomas aéreas, ¿no? Entonces, sí, es cierto, no necesariamente que se desaparezcan empleos significa desempleo, sí de algunas personas, y sobre todo... Hay que reinventarnos y llegar... ahora, la verdad es que va tan rápido que a veces no te da tiempo de ese reinvento, ¿no? Vuelvo al punto, si tú eres actor de novelas, híjole, pues a lo mejor te cuesta un trabajo impresionante encontrar una serie, ¿no? ¿Por qué? Porque son ritmos diferentes, son historias más cortas. En cambio acá, un actor que tenía una novela aseguraba un trabajo por un año, casi. En cambio, por una serie a lo mejor son 3 meses, ¿no? Y no estoy tan seguro que les paguen el equivalente al año, ¿no? Es como decir, bueno, pero no lo sé, porque aparte hay más competencia y bueno, pero pues eso es natural, ¿no? En cualquier negocio. Por último, hay 2 empleos que también me gustaría mencionar dentro de los que puedo averiguar porque me llamaron mucho la atención, sobre todo el segundo, pero sí tiene bastante lógica y habla de cosas que hasta dan miedo, sobre todo para países pobres como México. Sí, pues la verdad, somos pobres. Uno de ellos era obreros. Porque es cierto, las maquinarias han reemplazado la mano de obra muchísimo y a lo mejor necesitas mano de obra más calificada. Pero entonces no cualquiera puede ser esa mano de obra calificada como antes sí. Cualquiera, y lo entrecomillo porque de verdad no debe ser fácil, armar algo, ¿no? Manualmente. En cambio ahora necesitas alguien que sepa moverle a la máquina, que arme 1000 piezas en lugar de 10 por hora, que es lo que hace un obrero normal. Y el otro que me llamó mucha atención y que es el que me refería, los soldados. Ah, sí. ¿Por qué? Porque sí, si lo piensas, Estados Unidos ya tiene aviones no pilotados. Sí. No, la verdad es que cada vez es más dispareja esa brecha. Yo todavía, por ejemplo, vemos programas históricos y los romanos le hicieron competencia a bárbaros, que no tenían organización, que no tenían recursos. Sí, los romanos ganaban, ¿no? Y la diferencia era grande. Y estoy hablando de que ahí ya había pasado mucho de la humanidad. O sea, quizá para realmente irme a los básicos tendría que irme a Babilonia o antes, ¿no? Pero bueno, los romanos que ya fueron un superimperio y con mucha tecnología, pues dentro de todo todavía era combate cuerpo a cuerpo. Todavía si tú eras muy buen combatiente podías echarte a 5 romanos antes de que te terminaran matando con su sistema, ¿no? Sí. Hoy puedes ser el mejor luchador cuerpo a cuerpo del mundo y no puedes hacer absolutamente nada contra un balazo. Y ya no te digo un misil. O sea, hoy Estados Unidos tendría la capacidad, por ejemplo, si se enojara con México, de acabar con el país. ¿Qué te gusta? ¿En 3 días? Un bombardeo masivo. Ajá, o sea, la verdad, y digo, aparte estamos al lado. Entonces, la verdad es que son países que podrían acabar con el o sea, a lo mejor entre 4 países tienen el armamento de los otros países juntos multiplicados por 1000, ¿no? Entonces, sí, los soldados también veía que pues podrían tender a desaparecer
Pues porque la tecnología ya permite otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, no lo sé, o sea, sí, no sé si la gente conozca más empleos que han desaparecido. Veía uno muy curioso, por ejemplo, ¿sabes quién? ¿Recordarás en las mañanitas una frase donde le dicen, ay, ¿cómo va? Le dicen a alguien que Estas apague su son linternita, las... que haga el favor de apagar su linternita No, para eso no, nunca lo he visto. cantártelas a ti, despierta. Sí, son las mañanitas. Le piden a alguien algo de No, la yo nunca esquina lo que escuché así. apague su linternita. ¿Por qué? Porque antes, ahorita el alumbrado público es inclusive con celdas solares y detecta cuando se oscurece y se prenden solas. A ver, espera. A ver, ahí van las a ver, como las conozco yo, y no sé si el resto del mundo No tenga vas tu a cantar Happy versión, güey. O Verde, y no vas sea, a cantar Happy no, Verde. pero estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos, Se las cantábamos se a ti, traduce así, despierta, mi bien, despierta, mira que despierta. ya no. Ajá. Y ya, o sea, pero pues hasta ahí, o sea, no quieres cantar las 40 estrofas de las mañanitas, porque sí, seguramente hay más, pero con esa ya tienes, ¿no? O sea, yo nunca escuché eso de que apaguen la luz y que venga el ratón y... Va a apagar su linternita para que bese a mi amor. Ahora sí, señor Sereno, el Sereno, le agradezco su favor, encienda su linternita que ya ha pasado, mi amor. Si son las mañanitas, güey. Ah, pues esa es como la Si, segunda si, estrofa, ¿no? si el Sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita para que bese a mi amor. Ah, eso Sí, ya güey. está en desuso. Si no, No, coméntenos, pónganos ahí en los comentarios. pero eso me refiero, o sea, antes había una persona que en lugar de que el alumbrado público se encendiera de manera automática, Claro, el el sereno sereno lo que hacía era era que iba y prendía las cada una farolas. de los farolas, sí. Ajá, entonces es pues, un trabajo que ya cayó en desuso y que, pues, digo, afortunadamente la tecnología lo suple mucho mejor. Digo, en su momento el pobre sereno habrá tenido que conseguir otro trabajo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de verdugo, pues ya no existe pena de muerte en muchos países, pues ya no, esos verdugos se quedan sin trabajo, ¿no? Exacto. Entonces sí hay, pues es la historia de la humanidad, ¿no? Este Sí. tema me venía a la mente porque un día una amiga me hizo una pregunta que me pareció muy interesante, ¿no? Oye, ponle que tú viajaras en el tiempo 2000 años al pasado. ¿De qué trabajarías? Por ejemplo, tú que haces efectos en la computadora, no podrías hacer eso, ¿no? Tú estudiaste diseño, pues yo creo que el diseño sí pudo haberse hecho algo. Yo creo que el branding sí existe hace algunos años, tal vez siglos. 2000 tal vez no, pero seguramente podías hacer carteles, podías, ¿no? Claro, O sea, imagínate a alguien sin talentos como yo qué iba a hacer, o sea, pues un martillo, no puedo ser carpintero, a lo mejor maestro podría ser, ¿no? Es en el supuesto de que yo supiera leer y escribir, que en una época donde la gente casi no sabía leer y escribir, ¿no? Pero pues No, imagínate. pero ya tienes eso, o sea, tienes muchísima ventaja porque sabes leer y escribir. Por eso, pero siempre que sí supiera, ¿no? O sea, que efectivamente viajar en el tiempo y no fuera que hubiera nacido hace 2000 años, porque seguramente por mi nivel socioeconómico, yo hubiera sido del pueblo donde no hubiera sabido leer y escribir, ¿no? Y no porque no tuviera la capacidad, simplemente no se lo daban a cualquiera, ¿no? Claro. Entonces, pues quién sabe qué hubiera traído, y con mi físico, soldado menos. Ojalá hubiera sido rey. Eso hubiera estado chido. Yo nací para eso. Exacto. No lo sé. Me decías también que hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que ya lo vamos a cortar aquí y vamos a hacer uno para los empleos que vienen. O sea, como cuáles son los empleos que están para poner atención, y en caso de que si alguien le pregunta qué estudiar, yo creo que sería bueno que esas personas dijeran, mira, pues yo podría estudiar esto, que es lo que... Claro. ¿no? O sea, yo creo que ahorita hablamos bien de los que están en desuso, pero creo que ya nos extendimos un poquito. Muy bien, pues bueno, sí, hagamos otro donde hablemos ya más bien de hacia dónde vamos. A lo mejor es de dónde venimos, lo que ya no Sí, existe. exacto. Sí. ¿No? Porque sí, o sea, realmente yo creo que lo interesante sería llevarlo al siguiente nivel. O sea, si yo ya no puedo aspirar a ser un conductor de Uber o sea, porque al final del día esto va a desaparecer, o sea, los conductores, pues a lo mejor
qué es a lo que puedo aspirar, ¿no? O sea, cuál Sí, es. o sea, y por ejemplo me viene a la mente, ¿no? Empleos que en nuestra época eran impensables como un gamer, ¿no? De haber existido Exacto, en y nuestra ahorita época, a lo ya. mejor me hubiera encantado ser gamer, ¿no? Me encantaba jugar videojuegos. Exacto. Y a lo mejor sería, Te bueno, faltó sí, visión. no, pues no había ni siquiera el escenario, ¿no? Y pues, lo Claro. platicábamos porque sería interesante también saber, ¿realmente se va a sostener mucho tiempo ese tipo de profesiones? Sí, yo creo que sí. Tal vez sí. De hecho, se quiere hacer deporte olímpico, por ejemplo. Ahorita acabamos de pasar la primer competencia olímpica de skateboarding, ¿no? Ujú. De patineta, Sí, sí, sí. donde ganaron niñas de 13 años. Ajá. Entonces, pues, Sí sí, lo vi, lo vi. como dice Dewey, el futuro es hoy, viejo. Exacto. Pues muy bien, pues muchas gracias. Pónganos sus comentarios, lo que crean que otros empleos interesantes que pues ya no existirán, Ya. Ajá. que ya no existen más Uno que bien. estaba leyendo era como de tu profesión, contador. Sí, sí, también vi, no, no soy contador, pero sí también veía que los contadores están ya como rumbo a Como desaparecer, Rodrigo a pues desaparecer, porque ya sí. muchas cosas se hacen por sistema, ¿no? Por ejemplo, los Ujú. temas de impuestos, eso sí ha mejorado muchísimo y es una maravilla. Antes, presentar tus declaraciones, y estoy Era hablando de una antes pesadilla. de que yo lo hiciera, sí, de plano tenías que contratar un contador. Hoy Ujú. están hechos para que las personas que son asalariadas e inclusive aquellas con actividades empresariales simples puedan Ujú. hacerlo solos, ¿no? Ok, Sí, es otro de los empleos que exacto. seguramente pues, se van a reformar, ¿no? O sea, no creo que desaparezcan o no tan rápido, pero No, sí van a digo, también cambiar, para ¿no? que, por si estás estudiando contaduría, veas que, eh, digo, no pienses que te vas a retirar de contador, ¿no? O si eres, No, lo que yo leí, por ejemplo, de ese tema de los contadores era que ya no va a haber contadores privados de alguna manera, o sea, ajá, digamos que se llaman públicos, ¿no? El contador público. ujú, Ya no va a haber ya va a ser difícil que pongas tú tu despacho, claro. sino que todos los contadores van a tener que trabajar en empresas, ¿no? Por Ah, ejemplo, algo que termina siendo un golpe fuerte ahora con un cambio en la ley que hubo es el outsourcing. Entonces, sí, empresas que se dedicaban a eso, pues van a tener que cambiar su giro, van a tener que adaptarse porque ya la subcontratación la están queriendo eliminar en México, ok. ¿no? Y cuando mucho tiempo, pues era un negociazo, ¿no? Ujú, Entonces, sí, hay muchas cosas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, algo que leí así ya para terminar, algo que veía una industria, también ciertas industrias, ¿no? Por ejemplo, las de los popotes. De pronto ujú. se satanizó el consumo El de los uso de, popotes. ajá, ¿Y con qué voy con esta palabra? O sea, porque no es que defienda el uso del popote, sino que en realidad el plástico hay un montón que hacen daño. O sea, en general todo el plástico es malo que exista, ¿no? ujú, Pero en particular se atacó muchísimo a los popotes. Entonces la industria popotera, al menos pues, acá en México y creo que a nivel popote, mundial sí fue de, a ver, cálmense, más bien sean responsables, no usen 20,000 popotes, ¿no? Pero claro. el popote es necesario en ciertas bebidas, o sea, ¿no? Ujú, Hubo muchos intentos y sigue habiendo de, oye, en lugar de darte un popote con tu frappé, te vamos a dar como un cartoncito. La neta no es ya. igual, ¿no? A lo mejor llegará un momento donde sí sea, por ejemplo, yo una vez compré unos cubiertos y venían unos popotes de metal, ¿no? Funcionan a medias, pero lavarlos es bien difícil, ¿no? Entonces, Bueno, pues unas cosas por otras. También quieres cambiar el mundo y no te quieres esforzar por nada. no, a lo que voy es que son paso a paso, ¿no? Te estoy seguro que tal vez en 5 o 10 años ya va a haber una opción totalmente sana, por llamarlo de alguna manera, Ya hay a los opciones popotes, ¿no? biodegradables. Ya hay opciones biodegradables. Pero en Entonces, su momento le pegaste a una industria. Imagínate a alguien que a lo mejor compró una máquina para hacer popotes, ¿no? ujú, O por ejemplo, tú te acordarás, tú me una propusiste una popotera. vez, ajá, tú me propusiste, por ejemplo, una vez que vendiéramos balas de gotcha, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 sí. Imagínate que nosotros compramos nuestro stock de 2,000 balas para vender. Ajá, Y mañana sale una ley que dice, no queremos que los niños jueguen con armas, entonces están prohibidos ese tipo de actividades. Pues bueno. te tira tu negocio, ¿no? Sí, no, pero por ejemplo, hubo una ley que salió en el 2010, 2011, donde se prohibía el uso de bombillas incandescentes. Ujú, Entonces, pues ya no se iban a vender, ¿no? Entonces, ujú. todas las empresas que se dedicaban a vender bombillas incandescentes, ¿qué hicieron? Ah, bueno, pues si antes te las vendía en 3 pesos, hoy te las voy a vender en 1 peso, porque ese es el costo, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me dijo,
oye, me están ofreciendo este negocio. Y digo, no, ya no las compres porque el próximo año ya no va, o sea, ya no las vas a poder vender por ley. O sea, en ningún lado puedes vender esto por ley. Y dicen, no, pues es que es un negociazo, o sea, ta. Digo, no, ya no es negocio porque no las vas a, o sea, si compras 10,000, Se te no van las a quedar se te van a 9,000, quedar ¿no? 9,000 Sí, porque claro, realmente sí. ya la gente está mudando al, al Sí, a no me las acuerdo, ecológicas, ¿no? A a las las ecológicas, que... sí. ajá, al socket ecológico, los puse. Y eso es lo que es ahora, o sea, si realmente tienes Son ahorradores de energía, focos creo que se llaman, ahorradores, ¿no? Ajá, sí. el foco ahorrador. Ajá. Y entonces cuando ves eso, también las empresas, o sea, como tendrían que haber previsto todo eso, o sea, tiene que haber Pero hay una veces que no te cultura da de la prevención. tiempo. O sea, hay veces que no te da tiempo. O sea, sí, sí, de acuerdo, ¿no? Y por ejemplo, lo que tú mencionabas hace rato de, oye, mi papá lo que hizo fue vender las películas porque se alcanzó a dar cuenta. Sí, Pues qué bueno que se alcanzó a dar cuenta, ¿no? sí. Pero ¿cuántos realmente no tuvieron esa visión Pero, y les ganó? es algo que, o sea, no sé si es una cosa que es como una leyenda urbana o no, pero creo que lo mismo pasó en Estados Unidos con los carros eléctricos, que se retrasó como Hay mucho esa leyenda urbana, ¿no? De que los carros de eléctricos podían haber George, salido hace mucho y hace que mucho, las pero petroleras no quieren, no, ¿no? George Bush dijo, no, a ver, vamos a recoger todos los carros eléctricos que empezaron a circular, y él fue el que retrasó eso, ¿no? Que le Sí, sí, echaron hay la culpa mucho esa mucho leyenda, ¿no? a este cuate, ¿no? Y realmente, o sea, creo que se retomó todo esto con el cuate Elon Con Musk, algo, no, por el calentamiento global, ¿no? Ah, con Tesla. con Tesla, sí, o sea, que se retomó y todo el mundo decía, ay, pero esos carros, ¿qué? O sea, no tienen tanta autonomía en cuanto a las Autonomía. distancias. Y entonces este cuate empezó a demostrar, y una de las cosas que es interesante de lo que hizo, que fue que liberó todos los conocimientos que él había hecho, y la gente dijo, ah, no, podría ser más eficiente de esta manera o de esta otra manera, y pues el cuate no es tonto, y empezó a tomar todas esas cosas. Sí, lo ayudaron a mejorar, ¿no? Porque sí, efectivamente tenía dos problemas principales. Uno, la autonomía y segundo, la potencia. Exacto. No, Pero prácticamente ahora era ya, muy... o sea, en cuestión de 10 años, los carros están, o sea, yo he No, y hay visto, países como Alemania que ya tienen leyes donde creo que para 2030 ya no puede haber ya no vehículos puede haber de gasolina, o no de me acuerdo si la combustión. mitad, algo así. Ajá. Pero según yo, Alemania metió ya una ley que, según yo, en 2030 va a haber un cambio radical. No Sí. sé si completo, pero sí muy importante, ¿no? En ese Entonces, o sentido. sea, todo eso, por ejemplo, o sea, todo eso es lo que yo les diría, por ejemplo, a los mecánicos. Vayan viendo qué es lo que está pasando, porque en 20 años ya no van Sí, no, tiene trabajo, ya no ¿no? van a dar trabajo, o sea, pero pueden mudarse al sistema eléctrico y entonces, o sea, buscar una capacitación. Y los gobiernos también tendrían que proponer este tipo de capacitaciones, porque realmente es caro, o sea, realmente capacitarte es caro. Pero yo creo que es Sí. más fácil capacitar a una persona que ya tiene un conocimiento básico de cómo funciona un automóvil y entonces ofrecer ese tipo de capacitaciones. Debería, ¿no? O sea, porque digo, Debería. tampoco creo que sean enchiladas, ¿no? No, Entonces, sí. pues sí, 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 o sea, Y pues, entonces ahí abres empleos. Fíjate lo que voy a decir. Y eso lo dejamos para la próxima, nada más para ya cerrar y ya irnos a la chingada. ok, ok. Vamos a proponer generación de empleos en cuanto a capacitación, vamos a proponer empleos y cómo estos empleos se podrían realizar en una transición amena para todos, y entonces las personas podrían ir pensando a dónde se quieren mover. Sí, sí, de Eso estaría acuerdo, o chido. sea, sí, 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 pero es algo que, siendo sinceros, no se da en nuestro país. O sea, Pero sí, sí, o sea, pero es algo que tenemos, o sea, es algo que tenemos que fomentar y estamos a tiempo de fomentarlo. sí, 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 y tienen que estar súper vivos, porque la verdad esto es rapidísimo, Esto va a cambiar. ¿no? O sea, es más fácil moverte cuando ves el carro que viene que cuando ya lo tienes. Ya cuando estás tirando en la banqueta pidiendo una ambulancia.
¿no? Sí, entonces pues sí es complicado, ¿no? Finalmente nadie tiene una bola de cristal y también eso pues lo hace más difícil, ¿no? Porque pues a lo mejor podemos pensar, para acá vamos y resulta que no pega, ¿no? O sea, y que eso que era una idea fantástica, a lo mejor como dabas el caso, ¿no? Oye, yo inventé un auto eléctrico y está súper chido, pero resulta que mi presidente dice que ni más y que me tengo que esperar 20 años para que salga, ¿no? Lo que acabas de decir. Claro. Y pues a lo mejor alguien sí tenía un buen vehículo, pero pues lo sacó demasiado pronto, ¿no? Siempre se ha platicado, por ejemplo, que todo lo que hizo, se me acaba de ir el nombre del competidor de Edison, Tesla, Nikola Tesla. Ajá, de Nikola Tesla, pues que él nos hubiera dado como que luz gratis e inalámbrica, Sí. ¿no? A todos, pero pues ni modo, ganó Edison y entonces nos quedamos sin los inventos de Tesla, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, o sea, no solamente necesitas visión, también necesitas, Timing, pues no sé si saberlo vender, tener la influencia, tener las palancas y hasta suerte. Claro. Volviendo a la plática de la suerte, vean el video. Pues muy bien, pues sí, estuvo interesante. Díganos sus comentarios y pues muchas gracias por escucharnos. Redes sociales, que no sé por qué señalo siempre, abajo, quién sabe dónde están. Al centro y vamos. Hasta luego, cuídense. Bye, David.